El primero en utilizar el término polímeros fue el químico sueco Jöns Jacob Berzelius en el siglo XIX, quien lo utilizó para referirse a las sustancias orgánicas de la naturaleza, que poseen la misma fórmula empírica pero diferentes masas moleculares. Además del término polímeros, Jacob se encargó de crear otros términos como isómeros y catálisis, aunque en esta época estos términos significaban algo muy distinto a lo que quieren decir en la actualidad. La palabra polímero deriva del griego poli, que significa muchos, y de meros, que significa partes. En el siglo XXI se inició el desarrollo de la llamada química de polímeros, y desde ese momento solo ha adquirido el interés a lo largo del mundo de científicos importantes como Giulio Natta, Carl Ziegler y Charles Goodyear. Los polímeros son moléculas de gran tamaño constituidas por eslabones orgánicos denominados monómeros, unidos mediante enlaces covalentes. Los eslabones están formados fundamentalmente por átomos de carbono y pueden poseer grupos laterales o radicales, con uno o más átomos. Estas moléculas orgánicas son las que constituyen los materiales plásticos que conocemos hoy en día, y también los tejidos de los seres vivos. Un monómero es una molécula que forma la unidad básica para los polímeros. Puede considerarse los bloques de construcción de las proteínas. Los monómeros pueden unirse a otros monómeros para formar una molécula de cadenas repetitiva a través de un proceso llamado polimerización. Los polímeros se dividen en familias, las cuales son materiales plásticos, que son aquellos materiales creados por el hombre, elastómeros y gomas, también denominados cauchos o hules, y que son aquellos que pueden deformarse más del 30%. Adhesivos es una sustancia que puede mantener unidos dos o más cuerpos por contacto superficial. Recubrimientos son productos que han sido desarrollados con la finalidad de proteger, decorar o mantener distancias superficiales. Ejemplo de ellos son la pintura y los barnices. Fibras. Los polímeros pueden ser ordenados en fibras, pueden ser hilados y usarse para hacer telas. Clasificación. Los polímeros pueden ser clasificados en diferentes maneras, como por su composición o estructura. Podemos subdividir según su origen o considerando la estructura de las macromoléculas que encuentran en su interior. Así surgiendo dos tipos: naturales, que son sustancias producidas por organismos vivos, que se emplean sin modificación alguna. Los polímeros naturales por excelencia son las proteínas, celulosa, almidón, ácidos nucleicos, polisacáridos y caucho natural. Sintéticos son macromoléculas creadas por el hombre en los que se mezclan distintas sustancias, así generando los termoplásticos, que su característica principal es su comportamiento de manera plástica a elevadas temperaturas a las que es sometido. Termorrígidas o termoestables son polímeros reticulados de base en uniones covalentes con entrelazamientos transversales de cadenas a donde el calor genera la polimerización. La estructura de un polímero es definido por su cadena de componentes y se clasifica como lineal. Es cuando se repite siempre el mismo patrón de unión. Ramificado es cuando un conjunto de cadenas laterales se unen a una principal. Encruzado se define como la forma de enlace entre cadenas vecinas del amino. Polímeros
son aquellos en los que todos sus compuestos del polímero son monómeros iguales. Copolímeros son característicos por estar formados de dos o más monómeros diferentes en su proceso de polimerización. Las propiedades de los polímeros son mecánicas y físicas y lo define su comportamiento por el calor, aunque igual interfiere otros factores como inercia química, baja densidad, maleabilidad a baja temperatura y son aislantes eléctricos. El primer plástico se origina como resultado de un concurso realizado en 1860, cuando el fabricante estadounidense de bolas de billar Phelan & Colander ofreció una recompensa de $10,000 a quien consiguiera un sustituto del marfil. Uno de los competidores fue John Wesley Hyatt, quien fabricó un celuloide disolviendo celulosa en una solución de alcanfor y etanol. En 1909, el químico norteamericano de origen belga Leo Hendrik Baekeland sintetizó un copolímero de interés comercial, el cual podía moldearse al momento de elaborarse y resultaba duro al solidificarse, y se le bautizó con el nombre de bakelita, el primer plástico sintético de la historia. Reacciones de adición. ¿Qué son las reacciones de adición? Es una de las dos maneras más comunes en las que se forma un polímero, consistiendo en la participación de compuestos insaturados que se caracterizan por tener dobles o triples enlaces que forman un único producto. Como ejemplo de reacción de adición, tenemos el polietileno, que es un polímero muy estable, que se emplea en la vida diaria, desde envolturas para empaques, en tuberías de agua, entre otros. Se obtiene por la unión de monómeros de etileno mediante un mecanismo de reacción-adición. Primero se calienta una molécula iniciadora R2 para producir dos radicales. El radical reactivo ataca una molécula de etileno y se genera un nuevo radical, el que más tarde reaccionará con otra molécula de etileno y así sucesivamente. De forma rápida se forma una cadena larga de grupos de metileno. Después de cierto tiempo, este proceso finaliza al combinarse dos radicales de cadena larga para producir el polímero conocido como polietileno, donde es una abreviatura convencional adecuada para representar la unidad repetida en el polímero y el valor N es muy grande, del orden de varios cientos. El polietileno se utiliza sobre todo en las películas de empaques de comida congelada y otras envolturas. En la construcción, un tipo de polietileno tratado especialmente, llamado tubac, se utiliza como aislante en las casas. Los polímeros hechos de un solo tipo de monómero, como el polietileno, se denominan homopolímeros. El teflón, o politetrafluoruro de etileno, o el policloruro de vinilo o PVC, también son homopolímeros. Durante la Segunda Guerra Mundial, la escasez de caucho sintético natural en Estados Unidos apresuró el inicio de un intenso programa para producir caucho sintético. La mayoría de los cauchos sintéticos conocidos como elastómeros se elaboran a partir de productos derivados del petróleo, como el etileno, el propileno y el butadieno. Por ejemplo, las moléculas de cloropreno polimerizan rápidamente y forman policloropreno, que se conoce comúnmente como neopreno, cuyas propiedades son comparables o incluso superiores a las del caucho natural. Otro caucho sintético importante es el de estireno-butadieno, SBR, que se forma por la adición del butadieno al estireno en proporción 3:1. El SBR es un copolímero, es decir, un polímero que contiene dos o más monómeros distintos, como el estireno y el butadieno. A continuación se mencionan algunos homopolímeros comunes y copolímeros SBR que son producidos por reacciones de adición. Tenemos al etileno, comúnmente llamado etano y perteneciente a la familia de hidrocarburos, de la cual este es el más simple. Su estructura química se caracteriza por la unión de dos carbonos a través de un doble enlace, dando la fórmula H2C doble enlace CH2. Este compuesto en condiciones normales se encuentra en estado gaseoso. Es un químico de importancia para la industria.
Por su lado tenemos a su polímero, que es el polietileno. Este es el plástico más común que existe, y su uso principal son para las tuberías de plástico, las botellas, aislantes electrónicos, juguetes, etc. Existen dos tipos de polímeros, uno es el de alta densidad y el otro es de baja densidad. El de baja densidad tiene una estructura de cadena enramada, mientras que el de alta densidad tiene una estructura de cadena recta. Bueno, ahora tenemos al propileno. Este es un monómero de un hidrocarburo perteneciente a los alquenos, es un homólogo del etileno. Este se produce artificialmente durante el procesamiento de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbono. El propileno puede obtenerse usando diferentes metodologías, y una de ellas es mediante un proceso de deshidrogenización, la cual es la pérdida del hidrógeno del propano. Bueno, ahora tenemos por su lado a su polímero, que es el polipropileno, que recibe el nombre de polímero termoplástico. Este producto químico se obtiene mediante la polimerización del propileno. Es utilizado para varias aplicaciones tales como envolturas para empaques, alfombras, canastillas para botellas de bebidas gaseosas, materiales de laboratorio, juguetes, etc. Algunas de sus características es que es de bajo coste, alta resistencia química a los disolventes, fácil moldeo, alta resistencia a la fractura por flexión o fatiga, buena resistencia a las temperaturas superiores a los 15 grados Celsius. Bien, ahora tenemos sus desventajas. Es frágil a la baja temperatura, sensible a los rayos UV, menos resistente a la oxidación que el polietileno y es difícil de pegar. Ahora por su parte tenemos al cloruro de vinilo. Este es un monómero de gas incoloro, inestable a altas temperaturas y se incendia muy fácilmente. Es una sustancia manufacturada, es decir, que no se encuentra de manera natural. Esta sustancia se puede formar por la descomposición del tricloretileno, tricloretano y el tetracloretileno. Y su polímero es el cloruro de polivinilo, comúnmente conocido como el PVC. Este es un material económico y versátil que se utiliza en una variedad de aplicaciones, como son las tuberías, rieles, canaletas, losetas para pisos, ropa, etc. Se puede producir mediante 4 procesos diferentes, ya sea la suspensión, la emulsión, la masa y la solución. El PVC se produce de dos formas generales, como un polímero rígido o uno plástico. El PVC flexible o el no plástico se utiliza comúnmente en la construcción de aislantes de cables eléctricos o en pisos de casas, hospitales, etc. Ahora tenemos el PVC rígido. Este se utiliza en la construcción también, pero en la construcción de fontanería, ya que este es más resistente y no se oxida. Uno de sus usos también es que debido a su fuerte resistencia a la humedad y a la abrasión, el vinilo es ideal para revestimientos, ventanas, techos, vallas, cubiertas y revestimientos para pisos, etc. También tenemos unas ventajas, la cual es resistente, es de fácil acceso, tolerante a grasas, aceites y productos químicos, es químicamente estable y no se despolimeriza. Pero como todo, también tenemos desventajas del PVC, que puede presentar un peligro para la salud cuando se quema, ya que emite vapores de cloruro de hidrógeno, y también que tiene poca estabilidad al calor. Los polímeros conocidos como estireno, butadieno, metal metacrílico, tetrafluorotieno, este último utilizado para utensilios de cocina, aislantes eléctricos, es derivado del estireno, con 4 átomos de hidrógeno y que se reemplazan con flúor, aunque es ligeramente tóxico cuando es expuesto al calor. Llamado estireno, es un monómero con propiedades de hidrocarburo aromático, con el que tiene una composición líquida e incolora, con un aroma dulce que al entrar en contacto con el ambiente se evapora al instante. Una característica específica es que su polimeración es exotérmica, que es igual a liberar su energía producida en el proceso de polimeración. Su primera producción fue en la industria alemana en 1930 por Barsch, una empresa que aunque en 1939 fue construida por Edward Simon, es un botánico que a través de la resina de árbol se obtuvo esta destilación del estireno. Es actualmente ocupado para recipientes térmicos y juguetes. El polibutadieno, o más bien conocido como butadieno, es un alqueno obtenido de un proceso de destilación del petróleo. En 1863, un químico francés aisló el hidrocarburo de alcohol diamínico, creándolo como sintético, aunque en 1886 Henry Edward lo retocó con un proceso de destilación por el cual creó el polibutadieno 3,
Su proceso de obtención pasa por un cracking térmico, así haciéndolo pasar de gas a líquido del butano. Es ocupado para resinas de recubrimiento de materiales metálicos y de dibujos neumáticos del asfalto. Los polímeros forman enlaces entre sí, llevándolos a cabo por puentes covalentes entre ellos del hidrógeno y el carbono. Ahora bien, este proceso pasa por un elastómero sintético, obtenido por una mezcla de los monómeros que se acaban de mencionar, en este caso butadieno y elastideno. Estos dos juntos forman un compuesto que son llamados cartuchos sintéticos, utilizados para la fabricación de neumáticos. Esta mezcla originalmente fue creada antes de la Segunda Guerra Mundial por Walter Bruck en 1929 para reemplazar los cartuchos naturales ya utilizados en esos tiempos. El ya antes mencionado, el polibutadiestireno, es un plástico duro y resistente, por lo que le da a su SBS una mejor durabilidad y al ser un cartucho sintético y contiene mejores funciones. Sus propiedades mecánicas es moderar la resiliencia de los metales a los que está forzado. Es excelente resistente al impacto y modera la resistencia a la flexión en el que esté expuesto, ya sea por funciones de oxidación. Sus propiedades físicas es que tiene una temperatura de servicio a menos 10 grados Celsius o a 70 grados Celsius. Tiene una baja resistencia a la intemperie, o sea, la oxidación, el ozono y la luz solar. Tiene una excelente resistencia eléctrica, aunque muy baja permeabilidad a los gases. Sus componentes químicos llegan a ser que es muy buena resistencia ante el agua, pero pobre a la resistencia del vapor. No posee resistencia a los hidrocarburos, en este caso aromáticos o clorados. Tiene baja resistencia a los aceites, ya sea animal o vegetal, y un menor caso a la concentración. Metacrílico. Su fórmula química es C4H602. Es un líquido incoloro, además es soluble en agua caliente, se evapora con gran rapidez debido a su pequeña presión de vapor. Es una sustancia peligrosa debido a que es muy corrosiva. Con solo el contacto puede causar quemaduras, irritaciones y posiblemente daño ocular, además que al alcanzar una temperatura mayor de 77 grados centígrados puede llegar a formarse mezclas explosivas. ¿Cuáles son sus usos principales? Se utiliza para la fabricación de láminas de plástico, sustancias químicas orgánicas, molduras, plásticos para la construcción de inmuebles, vidrios orgánicos para sistemas ópticos y rheológicos, resinas y por último para fibras. Otro método mejor conocido de polimerización es el llamado reacción de condensación, que a diferencia de la reacción de adición, que agrega los monómeros por completo, es decir, que un monómero más un monómero genera un dímero, en el caso de la reacción de condensación, además de generar un dímero, se libera una partícula por regla general de agua, H2O. Por lo tanto, la suma de las masas moleculares es mayor que la masa molecular del polímero, porque en cada unión siempre se genera una molécula. Otra diferencia con la reacción de adición es que en lugar de ser homopolímeros, en la reacción de condensación suelen ser heteropolímeros, es decir, que los compuestos sumados no son iguales sino alternos. Un ejemplo muy conocido de condensación es la reacción entre la hexametilendiamina y el ácido hexanodioico, mejor conocido como ácido adípico, dando como producto final el nylon 66, llamado así porque los compuestos antes mencionados tienen 6 átomos de carbón cada uno. Este producto se utiliza para crear bridas, hilos de nylon y conexiones de tuberías. Se obtuvo por primera vez en 1931 por el químico estadounidense Wallace Carothers. Otro ejemplo de reacción de condensación es el poliéster, que se puede formar por la condensación directa entre diácidos y dialcoholes. Un ejemplo muy conocido dentro del poliéster es el polietilentereftalato, mejor conocido como PET, el cual se usa para envases de bebidas o materiales textiles. Para generar el PET debe de haber una reacción entre el ácido tereftálico y etilenglicol. Ahora hablaremos de los polímeros como formas de materiales de construcción, buscándolo el sentido en la carrera.
Se usan en la construcción de plásticos y los ejemplos más típicos son el polietileno y el poliestireno. El polietileno de alta densidad es usado para la conformación de algunos tipos de láminas, dispositivos protectores como cascos, rodilleras, coderas, etc. Otra forma de encontrar el polietileno es mediante las tuberías de PVC. Y el poliestireno, que es de un coste muy viable, pero con el problema de que no resiste altas temperaturas. Se representa en forma de espumas para aislar las paredes y techos, aunque esta aplicación es tan típica en las casas mexicanas, debido a que las paredes y techos están hechos de concreto y diferentes tipos de tabiques, donde no queda espacio donde ponerlas. Podremos ver su utilidad en los estudios de grabación, donde se usan para aislar el sonido. Y por último, mencionaremos la utilidad que tienen para aislar los cables y algunos hilos. Mediante aditivos se les dan cualidades diferentes a los polímeros, dependiendo de las necesidades. Tenemos como aditivos a los antioxidantes, que protegen a los polímeros de degradaciones químicas. Parecidos pero no iguales están los estabilizadores, que aíslan los polímeros de la intemperie. Los plastificantes, como su nombre lo dice, plastifican y ayudan a crear productos más flexibles. Tenemos a los lubricantes, que ayudan a reducir en gran medida la fricción. Y los pigmentos, que le van a dar color a los polímeros. Hay variedad de aditivos, pero mencionamos estos por ser los más comunes, aunque sin descartar la importancia de los otros, como los antifugas. Como última parte tomaremos en cuenta las ventajas y desventajas de estos productos tan comunes en el día a día. Como ventajas tenemos que pueden ser moldeables usando distintas técnicas, presentan gran flexibilidad dependiendo de las características del producto que se requiera, no será igual de flexible una manguera que una tubería de PVC, no necesitan mantenimiento constante, tienen un alto tiempo de vida. Como lo mencionamos con la utilización de los aditivos, se les puede dar diferentes grados de resistencia, como para ser usados en algunas vigas o columnas, o en recubrimientos térmicos. Posee gran resistencia a diferentes sustancias químicas, también soporta grandes y muy bajas temperaturas. Ahora, como nada en esta vida es perfecto, tendremos que hablar de las desventajas de la utilización de los polímeros. Su más grande desventaja se muestra en el tópico ambiental, ya que en gran medida los polímeros tienen una vida útil muy prolongada, pero después de ese lapso, un número muy alto de estos ya no puede ser reciclado ni reutilizado. Esto ha generado principalmente en las ciudades y las zonas más conurbadas un problema ambiental preocupante que se ha vuelto muy costoso y complejo de resolver. El equilibrio entre las necesidades de la construcción y la protección del medio ambiente es uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy a los responsables del planeamiento urbano. Durante los últimos 20 años, el consumo de plásticos en el sector de la construcción ha ido aumentando drásticamente a medida que los arquitectos y los ingenieros empezaron a tener conocimiento de los beneficios que pueden brindar estos materiales en sus muy diferentes aplicaciones. La facilidad de procesamiento, el poco peso que caracteriza a los polímeros, además de su fuerza y durabilidad, hace que estos materiales resulten ideales para satisfacer los requerimientos del sector. Estos polímeros ofrecen cada vez más ventajas y brindan confort y eficiencia a lo cotidiano. Las diversas propiedades que ya hemos mencionado de cada uno de ellos los hacen convenientes para una gran variedad de aplicaciones importantes para vivir con comodidad y seguridad.
Bien, amigos, hagámoslo. ¡Equipo Dinamita! Oigan, ¿qué no habíamos dicho que éramos el equipo buena onda? Según yo, era equipo maravilla. Yo voté por Escuadrón Alfa Lobo. Está bien. A partir de ahora, vamos a ser equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo. ¡Hagduliva!